es importante proyectar al presidente de esa manera? ¿Estaríamos entrando ahí en el valor de los símbolos? Sí, yo creo definitivamente que sí. Mira, yo no te pudiese hablar mucho de eso, quizá el más indicado para hablar de algo de ese tipo, pues es alguno de los asesores o cualquier tipo de asesor de imagen de los que vienen aquí a veces al programa, pero entiendo que sí, que es muy importante. No es lo mismo una persona que da un discurso en plano medio, encerrado en su despacho, y no es lo mismo una persona que está todos los días dando ruedas de prensa a colectivos vecinales o colectivos sociales o colectivos de profesionales, que de repente este señor bajando por la escalinata del Palacio Nacional entre las banderas nacionales y que se pare en vivo en televisión sin cortes, que si se equivoca, que si no se equivoca, no se equivoca, y a decir enérgicamente o emotivamente lo que él piensa. O sea, eso proyecta una imagen, quizá podríamos decir de líder, o una imagen de gran presidente, o una imagen de autoridad, de lo que sea, de lo que cada uno pretenda buscar, que es importante transmitirla a sus receptores. Creo que por ahí van la mayoría de las críticas que se le están haciendo. Creo que al evento en sí se ha comunicado una imagen por primera vez de un presidente que a muchos les conviene que siguiera siendo una imagen de un presidente sí cercano, en un tono de bajo perfil para lo que es un presidente, pero que le conviene a muchos. Claro. A los otros presidentes que ya han logrado establecer su marca como presidentes y como liderazgos, y no le interesa que los otros que estén los alcancen, y evidentemente también creo que dentro del mismo partido a personas que tengan unas pretensiones de un camino quizá que quieren enfocarlo de esa manera y que no le interesa este tipo de imagen y este tipo de proyección. Creo yo que por ahí pueden ir las cosas, ¿eh? Yo sumo a esto que planteas, y no soy asesor ni mucho menos asesor del presidente, ni nada, pero viendo el discurso, viendo lo que decía al inicio, que es un presidente que si contamos los minutos que él ha dedicado a hablar a la prensa o a hablar con la gente en cada visita, suma muchos minutos en este año. Pero al día, Roberto, al día él tiene, hoy creo que va por 2 encuentros, ayer claro, antes del discurso tuvo como 3. Él fue hasta a una misa ayer antes de ir a eso. Entonces, y en escenarios mucho más grandes y con más de 200 personas. Claro. Ahora, yo lo que creo es que los asesores quizás pensaron que aun cuando haya salido en otras ocasiones, incluso muchos de los temas que trató ayer los había tratado con una entrevista que le hicimos en el grupo de comunicaciones Corripio, etcétera. Era un evento importante porque marcaba el primer año de gestión de un presidente, de una administración. Primero eso. Segundo, había temas dentro de esa locución que ameritaban darle un peso, no solo por lo que representa en lo que dijo, sino en la intención como lo decía y en el todo que envuelve esa intención. Claro. Porque al final somos un todo. No es lo mismo decirlo en una rueda de prensa, claro, en medio de una reunión con un colectivo de directores de medios o directores de médicos, a decirlo ahí. No es lo mismo decirlo ahí, decir, por ejemplo, vamos a reformar la Constitución para ponerle candado, para lo que fuere, al tema de la independencia del Ministerio Público y la Justicia. No es lo mismo decirlo sentado en su mesa, como hizo una de sus primeras alocuciones, que me pareció espectacular, sin corbata, con un pie encima de la mesa, etcétera, que decirlo entre banderas, a la puerta del palacio, de cuello y corbata, bien iluminado, con una intención, de pie, gesticulando con las manos. Todo eso transmite. Y si hay reacción hoy, es porque transmitió. Evidentemente. Por eso yo decía que desde el principio nosotros estábamos esperando las reacciones. Nos hubiese preocupado mucho si no las hubiese habido. Claro. Si no las hubiese habido, no se hubiese transmitido lo que se pretendía. Por eso que es muy interesante leer y ver todo este tipo de críticas para leer lo que te comunican, ¿no?
Yo creo que va de la mano con la intención que tenía el propio presidente y sus asesores de transmitir en esta locución en particular. Y vamos a recordarla por mucho tiempo. El discurso de ayer, la puesta en escena ayer del presidente y los puntos que fijó para reformar la Constitución por lo hecho y lo que está por hacerse, etcétera, marcará un giro en el año que está por venir en materia de política y de gobernabilidad. Apúntenlo ahí. Y ese viraje, ese punto de inflexión a la hora de gobernar para Luis Abinader en su segundo año, no fue en una conferencia de prensa, no fue visitando un hospital, fue en un acto formal en la Casa de Gobierno, con todas las de la ley, recordando que él es un poder del Estado. Puede ser lo más campechano del mundo, hoy volvió a ir sin corbata y nada, pero recuerden que yo soy el jefe del Estado. Pero eso hay personas, eso es lo que más creo que Roncha ha generado, lo que acabas de decir. Hay personas que o no lo quieren entender eso, que demostrar eso no les conviene, que se demuestre eso. Entonces, por eso te digo que cuando los asesores diseñan algo de esto, yo deduzco que lo diseñan con una intención muy conscientes de lo que va a venir, quieren comunicar. Exacto. Y lo que hacen las críticas de hoy es reconfirmarte que seguramente las cosas iban por ahí. Además, te digo algo. Así como yo creo que ayer el acto subrayó esos conceptos, jefe de Estado, líder del país, etcétera, etcétera, lo hizo sin arrogancia. Todo lo contrario. O sea, un acto formal, rodeado de bandera, que a mí me parece fabuloso que se hayan puesto las banderas, porque siempre celebramos que los americanos, los estadounidenses, porque americanos somos todos, que los estadounidenses siempre tienen la bandera, y creo que hasta Hollywood, por norma, ubica que en cada película tiene que salir un plano de la bandera. Está escrito, no, pero que vamos a hablar de los indios, no importa, metan la bandera, aunque sea en los créditos, pero la ponen. Que estuviera nuestra bandera, que estuviera bien iluminada y que estuviera rodeado de niños cantando el himno. Cantando el himno, así es. ¿Ustedes quieren algo más noble que eso? Diciendo cosas duras y firmes e importantes. Una reforma a la Constitución como tema principal no es un jamón. Y podía haberlo dicho en otro tono, en otro ambiente. No, pero es que si lo hace, por ejemplo, te voy a poner un espacio. Por ejemplo, imagínate que quiere contratar, como han hecho otros muchos ministros, el Garden Train del Hotel Embajador. Por decirte uno, ¿no? Ahí sale más caro. Totalmente. Ahí sale más caro. Porque además de que hay que pagar el hotel, bueno, meter pantallas, nosotros no teníamos pantallas, 3 docenas de banderas. Okay. Pero además te digo, ¿cuál es el problema de hacerlo en el Palacio Nacional? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Lo que transmite, Roberto, es lo que transmite. El dinero que se gastó en esta época de austeridad. ¿Cuál era la necesidad de un acto de ese tamaño? Ahí volvemos a lo mismo. Para los que critican eso, Miralba, da igual que sean 150.000 pesos, que 1,5 millones. Siempre lo van a... Lo sé. No ese es el problema. Ahora, yo lo que creo es que al final esto debe darle o dejarle una lección a Luis, el presidente, a sus asesores, pero sobre todo a él, que es quien gobierna, porque los asesores pueden haberle dicho varias cosas y él haber escogido, lo vamos a hacer así, esto es lo que yo tengo, pam, y lo cambia, etcétera. Hay que cuidar mucho las cosas que hacemos y decimos para que mañana no se conviertan en un boomerang. La austeridad no puede ser símbolo de mediocridad, ni de banalidad, ni de mal gusto.
No puede ser, primero. Segundo, siempre tendrá que haber un espacio para dar a conocer la obra de gobierno. Eso no puede convertirse en pecado. No puede convertirse en pecado. Que se haga un acto para celebrar un año de gestión de vida, que estamos aquí con vida un año, no puede convertirse en un pecado, porque yo dije hace 4 meses que había que recortar los presupuestos de publicidad, que había que esto, que había que la austeridad, que los vehículos no podían salir, que los ministros... por eso hay que ver bien las cosas, cómo se dicen y cuándo se dicen, para que mañana no se conviertan en un boomerang. Porque si bien eso es importante... Ni siquiera el pasado. Ni siquiera el pasado, porque los presupuestos también de todos los actos de los otros gobiernos están ahí. Claro, están ahí y se pueden ver. Ahí. Exacto. Y se pueden ver. Exacto. Y saber cuánto costaba y cuánto no. Exacto. Y fíjate, y no lo dijiste, pero yo lo sé. Porque el tema de la austeridad tiene sin dormir a todos los funcionarios para ver cómo hacen ni siquiera más, lo mismo gastando menos. Quiero que sepan que los recursos televisivos que se utilizaron ahí, la cámara y ciertas cosas, son propias del trabajo de la Dirección de Comunicaciones de allí, que yo incluso cuando me lo dijeron, dije, ¿te asustaste? Dije, concho, pero espérate, ¿cómo van a machar la colorimetría del dron de la Jimmy con una cámara que está en Dicón, heredada del anterior gobierno, porque ni siquiera es nueva? ¿Cómo van a cuadrar para que haya una textura igual para todos? Lo que pasa es que usted está hablando de cosas que mucha gente ni siquiera les pasa por la cabeza. No, que cuando hacen estas críticas tampoco les importa. No, o sea, da igual. O sea, da igual que yo haya contratado es que hay gente que ni siquiera sabe. O sea, hay gente que entiende que hacer televisión es pararse frente a una cámara y darle a la cámara play. Y no es así. No. ¿Tú sabes lo que es un acto del presidente? Decir, vamos, las cámaras que están aquí adentro del palacio, tráiganlas para acá. Esas son las que le vamos a montar a Pinky ahí. No, que mira que esto, hoy esas son. No, pero que esta es una Ikegami de tubo del año. No es así, pero estamos hablando de cámaras bastante usaditas. Bueno, con esa tuvo que bandearse Pinky. Le permitieron contratar un dron para que se viera bonito aquello, porque ¿por qué no nos gusta que se vea bonito? ¿Por qué hay que apostar porque podamos tener opiniones políticas diferentes a la mediocridad y a la cosa fea? No, eso habla muy poco de la inteligencia emocional y de todo tipo de las personas. Una Jimmy, para que pues, cuando él caminara no se viera la cámara saltando como en los 80, que no existía el Steadicam. ¿Me entienden? Son detalles que tuvo que poner Pinky ahí, pero el resto de las cámaras, una buena parte salieron de allá adentro de las oficinas de Palacio para poder switchar eso. Y no estoy exagerando, no quiero decir que hayan comprado hayan buscado una cámara VHS cuando Milagro cumplió 15 años. No, que fue casi en el siglo pasado. Normalmente pero para las cosas de ellos. Exacto. Que no son así de grandes. Exactamente, que es una cosa reporteril. Qué calumniador es usted. No, yo puse un ejemplo para que haya una comparación.